justicia, paz, igualdad, 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 justicia. Hoy tu voz es más poderosa que la verdad, más luminosa que el día, más terrible que el huracán y más fuerte que las amenazas a la paz. Gracias a todos y a todas. El cuento teatralizado se llama Andrés de Vidrio de Gianni Rodari. Está dirigida por nuestra practicante, nuestra maestra practicante Cheryl. Y estamos aquí estudiantes de teatro experimental y los estudiantes que están haciendo El Dragón Chino, estudiantes de octavo grado de la profesora María del Carmen Curras. Esta servidora es Liliana Cruz, la profesora de teatro. Gracias a todos y a todas. Máscaras afuera y ellos saludan a ustedes. Gracias por su atención. Son estudiantes de la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico, dirigidos por su profesora Liliana Cruz y la practicante Cheryl Robles. Muchas gracias por su presentación. Queremos darle la bienvenida a esta conferencia magistral de la Cátedra de UNESCO de Educación para la Paz 2012-2013 y queremos reconocer la presencia ante nosotros de el distinguido conferenciante Monsieur Bernard Cassin, la directora de la Alianza Francesa, señora Anne Chase,
el señor Antonio Molina, director de la Asociación de la UNESCO para Puerto Rico, doctor Manuel Torres Márquez, director de la Cátedra de UNESCO de Habitabilidad, Ciudad de la Universidad Interamericana, la doctora Juanita Rodríguez, decana de la Facultad de Educación, la doctora Anita Yudkin, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz de la Universidad de Puerto Rico, al doctor Luis Rivera Pagán y al doctor Luis Pinchi Méndez, quienes han sido conferenciantes invitados de la cátedra, a los miembros de la Cátedra de UNESCO de Educación para la Paz de la Universidad de Puerto Rico, al personal docente, a los estudiantes, a administradores y a todos los que nos visitan en el día de hoy. Bienvenidos todos para que disfrutemos todos de esta interesante conferencia que habrá de proveernos el doctor Casser. Dejo con ustedes para un saludo de parte de la rectora y de parte de la Facultad de Educación a la doctora Juanita Rodríguez. Buenos días a todos y a todos los que nos acompañan en esta celebración de esta cátedra de la UNESCO para la Paz y de esta conferencia magistral que vamos a tener en esta mañana. A nombre de la rectora del recinto de Río Piedras, doctora Ana Guadalupe, que por compromiso de su puesto no ha podido estar aquí en esta mañana, y a nombre del decanato de la Facultad de Educación, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia que por más de 15 años se está llevando a cabo en nuestra facultad. A los que han presentado anteriormente, en especial al doctor Pinchi Méndez, que no solamente ha sido ponente de esta conferencia magistral, sino que fue uno de los gestores originales de esta cátedra. Bienvenido. Quiero felicitar de manera especial a los estudiantes y a las profesoras que presentaron ahora en la mañana, este grupo de estudiantes que hicieron una presentación magistral también. Ya llevan varios años que hacen una presentación aquí y con ella no solamente atraen la atención del público, sino que nos concientizan de las situaciones que amenazan la paz en el mundo. Así que muchas felicidades a ellos y a sus profesoras. Y quiero felicitar a la doctora Anita Yudkin, que es la coordinadora de la Cátedra UNESCO para la Paz, porque siempre y de manera muy diligente y en colaboración con la doctora Naida Pascual, organizan estos eventos. Este año el tema es bien interesante y mientras yo leía la reseña del distinguido profesor Bernard Cassem, pensaba que desde tiempos bíblicos, y Luis pues ha estudiado mucho la Biblia, desde el tiempo de Abraham ha habido problemas con los recursos y crean amenazas, y me parece que el tema que nos trae el doctor Cassem es un tema que tenemos que mirar todos y todas, porque amenaza la paz y amenaza la sobrevivencia de toda la humanidad. Así que a nombre del decanato de la Facultad de Educación, a nombre del recinto, bienvenidos a todos y a todas, y muchas gracias, doctor Cassem, por haber aceptado la invitación de compartir con nosotros sus conocimientos. Buen día. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Quiero reconocer también la presencia en el día de hoy de la periodista Laura Candela, directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo, y el profesor José Javier Colón, profesor de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, quien serán los redactores de esta conferencia. Les pedimos ahora a ambos que si desean subir a la mesa. Muchas gracias por su colaboración y por estar presentes con nosotros hoy.
Y dejo con ustedes para un saludo a la coordinadora de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, la doctora Anita Young. Hola, buenos días. Buenos días a todos y a todas y muchas gracias por acompañarnos en ocasión de la Conferencia Magistral 2012-2013 de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz de la Universidad de Puerto Rico. Me uno al saludo que hiciera Ivette a nombre de todos nosotros, a las personas que nos acompañan, y añado, ¿verdad?, el agradecimiento a los estudiantes y las estudiantes y colegas profesores del recinto y de la facultad que nos acompañan esta mañana, y también amigos de otras organizaciones con las que hemos colaborado a través de los años. Como muchos saben, la Cátedra UNESCO Educación para la Paz es un proyecto interdisciplinario del recinto de Río Piedras, resultado de un convenio de colaboración entre la Universidad de Puerto Rico y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o la UNESCO. Una de las actividades principales de esta cátedra es esta conferencia magistral anual que posteriormente publicamos en formato impreso y digital en nuestra página web. Les invito a visitar la página y a unirse a la página de la cátedra en Facebook para estar al tanto de nuestras actividades y otras relacionadas en el país y en la región, y tienen ambas direcciones en el programa. Aprovecho para anunciar que este verano, del 7 al 14 de julio, seremos los anfitriones del Instituto Internacional de Educación para la Paz, para el que ya tenemos solicitantes de sobre 25 países. La fecha límite para solicitar y ser considerado para participar de este encuentro residencial de aprendizaje es el próximo lunes 15 de abril. Exhorto a considerar su participación, pues nos gustaría tener una buena representación de Puerto Rico en el evento, y hay algunas, no muchas, pero algunas becas disponibles. Pueden encontrar más información en la mesa de entrada y en la página web de la cátedra también. Bueno, como señalo anualmente, lograr la celebración de esta conferencia siempre requiere de la colaboración y esfuerzo de muchas personas. Nuestro agradecimiento al Decanato de Asuntos Académicos del recinto por la aportación que hace posible la visita del conferenciante visitante, en este caso el doctor Bernard Kazan, a Puerto Rico. Nuestro agradecimiento también a la decana de la facultad por el apoyo a la labor académica que realizamos. Siempre el reconocimiento para todo el equipo de trabajo que componemos la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, que aunque la cara usualmente somos 2 o 3 personas, es un grupo grande de cerca de 30 docentes, no docentes y estudiantes, que conjuntamente pensamos y organizamos las actividades de este proyecto universitario. En esta ocasión quiero destacar la labor comprometida de las 3 estudiantes asistentes de la cátedra, y les pido un aplauso para ellas porque se han fajado de verdad. Lourdes Torres Santos, Yana Correa y Adrián Pacheco, muchas gracias por hacer posible este evento. Por los pasados 16 años en la conferencia magistral hemos trabajado temas que atienden problemáticas de importancia local. Hemos puertorriqueñizado la paz, reconociendo iniciativas de esperanza y asuntos apremiantes para el país, como el proyecto de educación universitaria para confinados, la lucha por la desmilitarización, los derechos humanos y el desarrollo de Vieques, y el año pasado una mirada a la trayectoria de la lucha por la paz en la nación puertorriqueña en su vínculo con eventos globales. Y tienen la lista de las conferencias en la parte de atrás del programa y están disponibles también en la mesa de la entrada y también en la página web. La centralidad de los derechos humanos, su reconocimiento, defensa y promoción para la construcción de la paz ha sido eje de varias conferencias en su interrelación con la educación y el aprendizaje, así como los derechos particulares de la niñez y la juventud ante escenarios de violencia. Por supuesto, la guerra y otras manifestaciones de violencia también han sido tema de estudio en sus cruces con la religión, la ciencia y la tecnología, así también en las alternativas para la construcción de paz desde los espacios ciudadanos de acción participativa, de prevención, oposición y atención a este mal muy característico del siglo XX y lamentablemente también del inicio de este siglo XXI. En el día de hoy, por medio de la conferencia de nuestro invitado, el doctor Bernard Kazan, nos acercamos a otras amenazas a la paz, como bien él señala en el título de esta conferencia. El doctor Kazan abordará sobre los peligros que amenazan la paz mundial y a la humanidad en este siglo XXI. Peligros que van más allá de los conflictos bélicos, políticos o étnicos. El acaparamiento de los recursos naturales, la escasez de tierras cultivables, agua y alimentos para grandes poblaciones y las migraciones de refugiados que huyen en medio de un ambiente inhabitable son algunos de estos flagelos.
sobre la urgencia de hacer frente a las enormes desigualdades del siglo XXI o de lo contrario, enfrentar violencia sin precedentes históricos, nos advierte el doctor Kazan en su pensar, que compartirá con nosotros a continuación. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias al doctor Kazan y a los reactores por aceptar nuestra invitación a la Universidad de Puerto Rico. Y le pido al colega Pinchi Méndez, que conoce al doctor Kazan hace muchos años, que por favor pase al micrófono para presentar al conferenciante visitante de la Cátedra UNESCO para este año. Muchas gracias. Buenos días y saludos a todos los presentes. Para la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, UNESCO Universidad de Puerto Rico, Educación para la Paz, es un honor poder ofrecer esta conferencia magistral, la cual estará a cargo del distinguido periodista y profesor universitario francés Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve nos hablará sobre las nuevas amenazas para la paz mundial. El distinguido conferenciante es actualmente uno de los intelectuales de mayor reconocimiento en el mundo en el tema de la política internacional. Ese reconocimiento también ganado tiene que ver tanto con su desempeño como periodista, primero en el diario Le Monde y luego en el mensuario Le Monde Diplomatique, del cual fue su director general. También con su brillante carrera universitaria. Después de incorporarse a la vida universitaria, luego de haber obtenido su doctorado y su especialización en los estudios anglófonos, Bernard Cazeneuve se envuelve simultáneamente en la actividad periodística. Entre sus múltiples aportaciones a la vida universitaria, hay que destacar el hecho de haber sido uno de los fundadores del campus de Vincennes de la Universidad de París, la cual se convirtió en 1980 en la Universidad de París 8 Vincennes-Saint-Denis. En 1992, Bernard fue además uno de los creadores del Instituto de Estudios Europeos en dicha universidad, en donde actualmente es titular de la Cátedra Europea Jean Monnet en Ciencias Políticas. En el año 2000, Bernard Cazeneuve obtiene la distinción de profesor emérito y ocupa la vicepresidencia en esa institución. Además de su desempeño como periodista y como universitario, Bernard Cazeneuve se ha distinguido por su participación en la administración pública y en la política mundial. En 1981 a 1985, dirigió durante la presidencia de François Mitterrand la Misión Interministerial de Información Científica y Técnica. Entre 1998, año de su creación, y diciembre del 2002, fue presidente honorario de la organización ATTAC, Asociación para la Taxación de Transacciones para la Ayuda Ciudadana. En enero del año 2000 pasó a ser miembro del Consejo Internacional del Foro Mundial, celebrado en la ciudad brasileña de Porto Alegre, del cual fue uno de sus conceptualizadores. Actualmente, Bernard Cazeneuve es también secretario general de la Asociación Memorias de Lucha, Mémoire de Lutte, y secretario general de la Maison de l'Amérique Latine, institución que funciona bajo el patronato del presidente de la República Francesa y de los embajadores de los países latinoamericanos destacados en Francia. En el plano periodístico e intelectual, Bernard Cazeneuve ha publicado centenas de artículos en la prensa francesa y mundial y es autor y coautor de un gran número de libros, entre los cuales me voy a permitir citar solamente lo siguiente.
el imperio de la guerra permanente, Estados Unidos y la mundialización liberal del año 2004, libro que tiene un prólogo de Noam Chomsky y que recoge un estudio llevado a cabo por 16 especialistas dirigido por Gerard Dumenil y Bernard Cassin, el cual fue publicado en español por Le Monde Diplomatique en el año 2007. Otra obra es el Manifiesto Altermundista, estoy traduciéndolo todo al español, del año 2006. Otro libro importante es ¿Por qué la francofonía?, publicado en Montreal en el año 2008. Elecciones europeas, modos de empleo del año 2009. Y por último, es importante recordar que en el año 1991 Bernard Cassin estuvo como conferenciante invitado en la Facultad de Ciencias Sociales de este recinto, en donde ofreció un taller y un ciclo de conferencias que fueron editados por la doctora Irma Roca, entonces decana asociada de esa facultad, y fueron publicados por la Facultad de Ciencias Sociales en el año 1992 bajo el título de La situación internacional en la década del 90. La colaboración de Bernard Cassin con la vida intelectual puertorriqueña no se detiene, y este año vamos a tener de nuevo el placer de tenerlos con nosotros para ser el que pronuncie la conferencia magistral que pasarán pronto a escuchar. Buenos días. Días, espero que el micrófono funciona bien. Señora decana, muchas gracias por esta invitación. Profesora Anita Yudkin, coordinadora de la cátedra, muchas gracias por esa invitación también. Saludo a todas las profesoras, a los profesores, a los estudiantes aquí presentes para escuchar mi modesta contribución a esta cátedra. El título que hemos decidido es Las nuevas amenazas a la paz, acaparamiento de recursos naturales, desigualdades y cambio climático. Y vamos a insistir particularmente sobre la temática del cambio climático como amenaza a la paz. Cuando en el siglo XI comienza a utilizarse en reemplazo del latín bellum, la palabra guerra refiere exclusivamente a una lucha armada entre grupos humanos o entre estados. Y en la misma época, la palabra paz significa exactamente lo contrario, o sea, la ausencia de disturbios y la situación de un estado que no está en guerra. Ese sigue siendo el principal uso de esas dos palabras. Es así que cuando los gobiernos, las organizaciones internacionales y los medios de comunicación tocan hoy en día el tema de las amenazas a la paz, se refieren principalmente a los conflictos políticos, étnicos o religiosos, como los del Medio Oriente, de Afganistán, del Sahel actualmente y otras partes de África. Asimismo, se enfocan en los riesgos de apocalipsis nuclear, motivados por los arsenales existentes en países potencialmente conflictivos de Asia, China, India, Pakistán y quizás pronto Corea del Norte, como ustedes saben, y la eventualidad de que Irán posea el arma atómica, como ocurre con Israel. Ampliamente tratados por los medios, estos conflictos son de por sí alarmantes.
Algunos de ellos pueden en cualquier momento degenerar y adquirir dimensiones catastróficas, aunque solo sea por accidente. Y los servicios de inteligencia de los principales estados no excluyen la hipótesis de un mega 11 de septiembre, organizado por un grupo terrorista que logrará equiparse con material nuclear. Está lejos la época del equilibrio del terror entre Estados Unidos y la Unión Soviética, dos estados que en un mundo bipolar imponían cada uno su ley y hacían respetar la disciplina en su campo. Sus dirigentes sabían llegar al borde del precipicio sin caerse en él. Es lo que llamaban el brinkmanship, to go to the brink and not fall into the abyss. Pues tenían conciencia de que una guerra nuclear equivalía a una segura destrucción mutua, mutually assured destruction en inglés. Un ejemplo significativo se produjo en 1962 durante el episodio de los misiles soviéticos destinados a Cuba. Pero además de las confrontaciones armadas, hay otras formas de guerra y, en consecuencia, de amenazas para la paz. Son las guerras económicas, monetarias y comerciales que están en el centro mismo de la lógica neoliberal y de sus instituciones internacionales y continentales, como es el caso de la Unión Europea. Las víctimas de esas guerras tienen mucho menor visibilidad que las de un campo de batalla, pues son pocas las que mueren en directo ante las cámaras. En muchos países son las comunidades, las sociedades y hasta las mismas instituciones las que se dislocan bajo la presión de la pobreza, del desempleo y de la precariedad. Y desgraciadamente Europa ofrece actualmente un espectáculo lamentable cuando se ve lo que pasa en Grecia, España, Portugal, Chipre, etc. Es la violencia la que se propaga en su seno. Es la tentación por gobiernos autoritarios y represivos la que gana terreno en las opiniones públicas, con el crecimiento de la extrema derecha en muchos países del continente europeo. Tomamos el caso precisamente de la Unión Europea. Durante largo tiempo considerada un modelo en particular para los proyectos de integración en América Latina. Desde su fundación en 1958, no cesó de reiterar en los sucesivos tratados que su objetivo era la unión cada vez más estrecha de los pueblos que la componen, pero al mismo tiempo llevó al estatuto de valor supremo no la cooperación y la solidaridad, sino exactamente lo contrario, o sea, la competencia, tanto en su seno como con el resto del mundo. En Europa pueden verse hoy los resultados de esa contradicción con la crisis actual del euro y la de la deuda soberana, estrechamente ligada a la primera. El desempleo alcanzó a finales del año pasado niveles que en algunos casos recuerdan... ¿Es agua? Sí. Excelente idea. El desempleo entonces alcanzó a finales del año pasado niveles que en algunos casos recuerdan los de los años 30, casi 27% en España, 26-27% en Grecia, casi 15% en Irlanda, 14% en Chipre. Y las perspectivas para este año, para 2013, son aún más negativas.
Las consecuencias políticas son inquietantes. Ascenso de la extrema derecha en la mayoría de los países europeos, riesgo, como le dije, de explosión social en España, Grecia y Portugal, insurrección electoral en Italia con el triunfo del movimiento 5 estrellas de Pepe Grillo, etc. Hay muchos otros ejemplos posibles. Presentada ayer como zona de paz civil, Europa se está transformando en una zona de alta conflictividad interna. En los últimos años, el debate público, ya sea en Europa o a nivel mundial, en las reuniones del G8 o del G20, está focalizado en los medios para que la mayoría de los países desarrollados recupere un crecimiento que se habría quebrado como resultado de la crisis financiera de 2008. Este crecimiento sería la solución a todos los problemas. Y para estimularlo, la palabra fetiche presente en todos los discursos es la de competitividad, lo que significa finalmente la carrera permanente entre empresas, regiones o estados por llegar al primer lugar y la eliminación de los perdedores. Detrás de la competitividad hay ganadores, pero hay muertos, hay perdedores también. Este razonamiento ha sido repetido muchísimas veces en el pasado. Lo especialmente grave es que se lo siga reiterando, haciendo abstracción de un contexto radicalmente diferente de los de las épocas precedentes, a saber, la irrupción del imperativo ecológico. En efecto, por primera vez en la historia humana y desde hace 20, 25, 30 años, hay movimientos sociales cada vez más numerosos y con audiencia creciente en las opiniones públicas que toman conciencia del carácter finito en el sentido matemático de la palabra del planeta Tierra y en consecuencia del agotamiento ineluctable de sus recursos naturales. Esta evidencia choca frontalmente con la ideología del siempre más, del cada vez más, del productivismo desenfrenado que constituye la filosofía oficial de la mayoría de los gobiernos. Otro fenómeno muy ampliamente admitido por los científicos viene a exacerbar esta contradicción. Yo quiero hablar del cambio climático. Si se miran más detenidamente algunos de los aspectos de estas nuevas problemáticas, se podrá medir su dimensión conflictiva y las graves amenazas que hacen pesar no solo sobre la estabilidad de las sociedades, sino también, en última instancia, sobre la propia supervivencia de la humanidad. Ante tales desafíos, las respuestas no pueden ser simples adaptaciones marginales de los comportamientos individuales y de las políticas públicas. Deben también ellas ser radicales. En materia de control e incluso de acaparamiento de recursos naturales condenados al agotamiento, el caso de los hidrocarburos es evidentemente el primero que se presenta a la mente. Desde hace un siglo, la historia del Medio Oriente, al igual que las de África y América Latina, abundan en intervenciones militares, apoyo a dictaduras y hasta golpes de Estado fomentados por las potencias imperiales al servicio de sus multinacionales, del petróleo y del gas,
Francia, Reino Unido y sobre todo Estados Unidos. En los últimos años, las tentativas de desestabilización de los gobiernos de Bolivia, de Ecuador y sobre todo de Venezuela por parte de las administraciones Bush y Obama, que son absolutamente iguales, se explican ampliamente por la voluntad de Washington de asegurarse el dominio de los flujos de hidrocarburos en el hemisferio. De igual modo, la intervención militar de Francia en Malí actual no es ajena a la voluntad del gobierno del señor François Hollande de darle a la industria nuclear francesa la seguridad del acceso a las minas de uranio de Níger. China, por su parte, despliega una estrategia puramente civil, la de la libertad de cheque, para asegurarse el aprovisionamiento de materias primas. Sus grandes empresas públicas invierten masivamente fuera de fronteras, principalmente en el sector de la minería extractiva. En América Latina, este ascenso en poder del imperio del medio y sus campeones económicos es alentado por la mayoría de los países y en particular por los gobiernos progresistas que con razón o sin razón, se puede discutir, ven en ello el apoyo chino a la promesa a largo plazo de una alternativa a la hegemonía estadounidense. China utiliza también sus considerables excedentes comerciales en África para otorgar créditos para la construcción de infraestructuras, las que en 2012 superaron los 15.000 millones de dólares. No se trata de medidas altruistas. China no es altruista, ningún Estado es altruista. Pekín, con sus 800 empresas públicas y su 1.000.000 de trabajadores chinos presentes en el continente negro, 1.000.000, es enorme, ¿no? Asegura la provisión de materias primas mientras vuelca productos de bajo costo, textiles, electrónica, que compiten con los comerciantes africanos locales, lo que explica el ascenso en el África de un sentimiento antichino en algunos países. ¿Qué debemos retener de estos pocos ejemplos? No se trata solamente de la voluntad de los grandes estados de garantizar la seguridad de sus aprovisionamientos y la colocación de sus productos, porque esas son funciones tradicionales de cualquier gobierno. Es, ante todo, la sensación de que esta seguridad ya no puede alcanzarse por los medios clásicos de liberalizar los intercambios internacionales entre economías en expansión. Aun cuando carezcan de toda conciencia ecológica, los responsables políticos, económicos e industriales están ya enfrentados en el terreno al problema de la limitación de los recursos naturales. Y regularmente descubren nuevos yacimientos de energía, como el gas de esquisto, el shale gas en inglés, en Estados Unidos. Pero la búsqueda de estos recursos se hace cada vez más encarnizada. Esta aceleración se parece a la batalla postrera contra la perspectiva ineluctable de la finitud. Desgraciadamente, esta perspectiva no lleva a los dirigentes a tratar de encontrar soluciones de cooperación basadas en la constatación de que todos estamos a bordo del mismo barco tierra. Por el contrario,
Ello los incita a esperar milagros tecnológicos y, en lo inmediato, a asegurarse posiciones de fuerza frente a sus adversarios, los que deberían ser sus socios, no sus adversarios. Nos vamos deslizando así progresivamente del registro de la simple guerra económica, consubstancial al principio mismo de la competencia, al de una economía de guerra. Hay economías de guerra que involucran no solo a los actores industriales, sino también a los actores estatales. La economía y sobre todo la esfera financiera, hoy hegemónicas en la conducción de los asuntos del mundo, son incapaces de pensar el largo e incluso el mediano plazo. Mientras la historia ha estado marcada por una sucesión de mutaciones y de rupturas industriales, de rupturas científicas y tecnológicas, desde la revolución industrial de fines del siglo XVIII a la revolución digital que conocemos, que vivimos actualmente, aquellas fuerzas funcionan con una lógica lineal, como si el futuro no fuera más que una simple extrapolación del presente. Hay, sin embargo, un campo en el que las previsiones a 30 o 40 años ya han sido establecidas con casi total certeza, y estas anuncian perturbaciones gigantescas en el conjunto del planeta. Se trata del calentamiento climático debido al incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, debida esencialmente a la actividad humana. Recordemos que este efecto invernadero es inicialmente un fenómeno natural. Funciona de esta manera. Algunos gases naturalmente presentes en la atmósfera dejan pasar una parte de la radiación solar, pero no los ultravioletos, por ejemplo. En la superficie del globo, los océanos, los suelos y la vegetación transforman esta energía solar, y después la Tierra emite a su vez una radiación que los gases atmosféricos no permiten que se libere en el universo. De ahí que, como en un invernadero, se produce una acumulación que provoca un calentamiento de la atmósfera. Este fenómeno del cambio climático fue identificado ya en 1979 por el meteorólogo Julio Gregory Chane, profesor en el MIT, en un informe que se hizo famoso dirigido al National Research Council de Estados Unidos. Casi una década después, a pedido del G7, y entonces, ahora hay un G8 con Rusia, se creó en 1988 por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUE, y la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, lo que se llama el GIEC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. El GIEC, con el cual colaboran miles de investigadores del mundo entero, decenas de instituciones científicas y representantes de los gobiernos también, produce regularmente informes que recogen la aprobación muy mayoritaria de la comunidad científica. El próximo informe del GIEC va a salir al fin del año. El GIEC elabora diferentes escenarios en función del nivel previsible de aumento de la temperatura terrestre provocado por el efecto invernadero. Estos escenarios se ubican entre 1.1 grado, hipótesis ya caduca,
y 6.4 grados, hipótesis elevada pero no inverosímil. Como los informes del GIEC se elaboran por consenso entre los investigadores y luego de procedimientos de validación que requieren cierto tiempo, parece que sus conclusiones se consideran a menudo exageradamente optimistas y ya superadas en el momento de su publicación. Aún en las evaluaciones menos pesimistas, porque todas son pesimistas, son más, otras menos optimistas, disculpen, las consecuencias del calentamiento climático no dejan lugar a dudas. La única incertidumbre corresponde a su amplitud. Los climatólogos distinguen 3 tipos de consecuencias físicas directas del calentamiento. 1. La elevación de la temperatura del aire, que entre múltiples otros efectos podría implicar el deshielo del casquete glaciar, la desaparición de la selva amazónica o la inversión del Gulf Stream. Otro tipo de consecuencia, el aumento de las precipitaciones, las lluvias, que perturbará el régimen de los ríos, provocará inundaciones y erosión de los suelos. Más grave aún, la totalidad del ciclo del agua se verá modificado, exacerbando los fenómenos extremos ya existentes, que son abundancia de lluvias en el sureste de Asia, en el oeste de Europa, o su escasez, África del Norte, Medio Oriente y Mediterráneo. La gestión mundial de la penuria de este recurso vital se hará aún más complicada y conflictiva. Hay que recordar que, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, más de 1.000 millones de personas en el mundo no tienen hoy acceso al agua potable y 2.600 millones de personas no disponen hoy en el mundo del sistema de saneamiento. Primera consecuencia, la elevación del nivel del mar entre 1 y 2 metros para el horizonte 2100 provocará la erosión y el hundimiento de las costas y en algunas ocasiones hasta la desaparición pura y simple de archipiélagos coralinos como las Maldivas al sur de la India o las Tuvalu el archipiélago de las Tuvalu en el Pacífico. Provocará también la salinización de las napas freáticas, etc. Yo podría continuar. En cuanto a las consecuencias de estos cambios físicos sobre las sociedades humanas, son innumerables y no necesariamente se las conoce en su totalidad. Por ejemplo, el deterioro del acceso al agua potable, en particular en África, agravará las condiciones sanitarias y podrá favorecer la proliferación de enfermedades como el cólera, el paludismo o el dengue, que me dijeron existe actualmente en la ciudad. Vivimos de manera peligrosa en Puerto Rico. Los fenómenos extremos como las olas de calor o las lluvias diluvianas, de las que ya se tienen signos precursores, Katrina, Sandy, etc., provocarán una disminución masiva de la biodiversidad. Y paro aquí la lista para no desesperarlos. Sería ingenuo pensar que esas perturbaciones no dejarán profundos impactos geopolíticos. Estos, por otra parte, ya han sido identificados.
en primer lugar en Estados Unidos, ya sea por parte del Pentágono o de la CIA. Es así que en 2003, un informe solicitado por el Departamento de la Defensa señalaba los riesgos de desestabilización mundial y el aumento de los riesgos de guerra civil entre estados. Un ejemplo, en agosto del año pasado, en el Senado, John Kerry, el ahora secretario de Estado, dio un ejemplo concreto ante senadores republicanos que actuaban como portavoces de los lobbies industriales y petroleros que se niegan a reconocer la realidad científica del calentamiento climático. Kerry tomaba el caso del río Indo. La disminución de su caudal podría llevar al gobierno indio a preservar sus recursos acuáticos por medio de la construcción de numerosas presas. Así, su vecino, Pakistán, se vería privado de un importante acceso a este recurso vital. John Kerry estimaba antes del Senado de Washington, estimaba que el gobierno pakistaní de Islamabad podría recurrir a la amenaza nuclear y, llegado el caso, ejecutarlo, porque en términos de fuerzas clásicas, India es tiene mucho más peso que Pakistán. Entonces, pero Pakistán tiene el arma nuclear. El Medio Oriente, una región que vive en situación permanente de estrés hídrico, el control de las aguas del Jordán y de las aguas subterráneas es un elemento absolutamente capital en cualquier solución del conflicto palestino-israelí. Israel, que desde su fundación ha desarrollado una verdadera hidroestrategia, controla todo el sistema del agua de los territorios ocupados de Palestina. Israel organiza un reparto desigual y deliberado de este recurso, atribuyéndose el 75% del mismo y dejando solamente un 25% para los palestinos. El consumo medio de agua por un habitante por un israelí es 5 veces mayor que el de un palestino. Además del racionamiento del agua, los palestinos en Gaza son también víctimas de la destrucción de pozos, de las canalizaciones de agua y de saneamiento por parte del ejército israelí. El acaparamiento del agua por parte de Israel, que se agrega a la implantación continuada de asentamientos judíos en los territorios ocupados, hipoteca por adelantando la viabilidad de un Estado palestino y en consecuencia de cualquier perspectiva de paz en la región. En los últimos años, las organizaciones internacionales de la familia de la ONU y numerosas ONG han presentado informes alarmantes sobre las consecuencias del calentamiento climático sobre los flujos migratorios. Se ha creado una nueva categoría, la de los migrantes medioambientales o refugiados medioambientales, que huyen de la desertificación, la deforestación, la salinización de las napas freáticas, la erosión o la toxicidad del suelo, del aire o del agua. Según el GIEC, el Grupo Intergubernamental de Expertos que mencioné, la crisis de la subida de los océanos amenazará las ciudades costeras, o sea, 16 de las 21 que en 2015 tendrán más de 10 millones de habitantes. Hay 16 ciudades que están amenazadas, y grandes ciudades, ¿no?, de más de 10 millones de habitantes, que están amenazadas
por la subida de las aguas. El calentamiento climático no es, por cierto, el único que está en causa. Solo agrava las consecuencias de los conflictos, de las catástrofes naturales, de los grandes proyectos de infraestructura, especialmente las represas. Las evaluaciones en cifras varían, pero son siempre impresionantes. Para la organización humanitaria británica Christian Aid, de un total de 1.000 millones de personas que deberían migrar en el mundo hacia 2050, es decir, menos de 40 años, 1.000 millones de migraciones, unos 250 millones podrían hacerlo por razones directamente vinculadas al cambio climático. Cuando se ven las tensiones que provocan los flujos migratorios actuales en Europa, en la frontera entre Estados Unidos y México, etc. Cuando se ve las tensiones que provocan estos flujos, que son no obstante limitados, en la mayoría de los países desarrollados, apenas se puede imaginar el impacto de los desplazamientos de decenas o incluso centenas de millones de refugiados que tratarán de alcanzar zonas más ricas y más protegidas que aquellas de las que tuvieron que huir. Ante diagnósticos tan sólidamente establecidos, ante desastres tan precisamente anunciados, las reacciones de la mayoría de los dirigentes mundiales no parecen estar a la altura de los desafíos. Los más optimistas, porque quedan algunos optimistas, dirán que a pesar de todo, la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, la primera cumbre de Río, el año pasado hubo Río +1. Entonces, esta primera cumbre de la Tierra dio lugar a la creación de un instrumento de derecho internacional ad hoc, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que cuenta actualmente con 195 países firmantes. Pero para satisfacer los intereses divergentes de los países llamados emergentes y los países altamente industrializados, la Convención reconoce a la vez el principio de precaución, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Eso, el problema del clima es una responsabilidad común, pero no todos los estados tienen los mismos derechos. Los países pobres estiman que tienen derecho a aumentar sus emisiones de gases al detrimento de los países industriales. La última reunión de la Convención de las Naciones Unidas tuvo lugar en Doha, Qatar, en diciembre del año pasado, hace unos meses, y la próxima está prevista para 2015. El objetivo de la Convención es alcanzar en esa fecha, 2015, con aplicación en 2020. Las negociaciones son muy largas, pero la naturaleza no espera el resultado de las negociaciones, sigue. El objetivo entonces es alcanzar en esta fecha un acuerdo jurídicamente vinculante para limitar a 2 grados más que en la era preindustrial el nivel de calentamiento al final del siglo. Los países emergentes, particularmente China, que son los causantes de más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero, reivindican el principio del derecho al desarrollo y el de las responsabilidades diferenciadas para exigir un esfuerzo mucho más importante
a los países desarrollados. En primer lugar, de Estados Unidos, que, contrariamente a los miembros de la Unión Europea, se ha negado hasta ahora a suscribir todo compromiso jurídicamente vinculante y, en particular, a firmar el Protocolo de Kioto de 1997. Entonces, el objetivo de 2 grados se vuelve cada vez menos creíble. En efecto, los estudios publicados en 2012 hacen temer que dentro de algunas décadas el incremento estará más cerca de los 3.5 grados, lo que daría validez a los escenarios más dramáticos. Uno de los dirigentes latinoamericanos ha comprendido la dimensión del peligro. Este dirigente se llama Fidel Castro. En sus reflexiones, porque publica reflexiones regularmente, del 4 de enero del año pasado, se refiere Fidel Castro a lo que llama la marcha hacia el abismo. Él dice: lo que pretendo es situarme en el punto de partida actual de nuestra especie para hablar de la marcha hacia el abismo. Podría incluso hablar de una marcha inexorable y estaría seguramente más cerca de la realidad. La idea de un juicio final está implícita en las doctrinas religiosas más extendidas en los habitantes del planeta, sin que nadie les califique por ello de pesimistas. Considero, dice Fidel, por el contrario, deber elemental de todas las personas serias, que son millones, luchar para posponer y tal vez impedir ese dramático y cercano acontecimiento en el mundo actual. Numerosos peligros nos amenazan, pero 2 de ellos, la guerra nuclear y el cambio climático, son decisivos y ambos están cada vez más lejos de aproximarse a una solución. Eso es como Fidel Castro ve la situación. Yo creo que es preciso tomar en serio estas pesimistas reflexiones del expresidente cubano. Aun cuando la guerra nuclear y el cambio climático son 2 amenazas muy diferentes en relación a la supervivencia de la humanidad tal como la conocemos. La primera, la guerra nuclear, depende solo de las decisiones de un muy pequeño número de individuos ubicados al frente de estados que entrarían en conflicto de manera suicida. Pero esta amenaza no sería directamente vinculada a la defensa de un modelo socioeconómico, porque los poseedores de las armas nucleares pertenecen a varias ideologías. No es el caso del cambio climático, que por su parte obliga a cuestionar no individuos, sino el desarrollo del productivismo, es decir, del capitalismo hoy, ya que el socialismo realmente existente, entre comillas, se hundió con la caída de la muralla de Berlín en 1989. La crisis climática revela la profundidad de la crisis ecológica global. El cambio climático es una parte del problema, no es todo el problema, pero agrava todos los demás problemas. Se muestra hoy como la condensación de los límites y contradicciones de un modelo de organización de las sociedades que el planeta ya no puede sostener. Se ve amenazada la posibilidad de vivir en sociedades construidas sobre valores de libertad, solidaridad, justicia social y democracia. La globalización económica y la expansión del capitalismo a escala mundial
han acelerado considerablemente un proceso que comenzó hace casi 2 siglos. Esta crisis es el resultado de un doble movimiento vinculado a una doble creencia. La primera creencia consiste en suponer que las organizaciones económicas y sociales, cualesquiera, pueden construirse independientemente de los ecosistemas y disponer de recursos naturales de manera infinita. Eso es el pensamiento. Presume que las innovaciones tecnológicas pueden sustituir las insuficiencias de la naturaleza por medios técnicos y hasta crear una segunda naturaleza a través de manipulaciones y transformaciones sucesivas. La segunda creencia, contemporánea al nacimiento del capitalismo, consiste en creer que la economía y las fuerzas poseedoras y dominantes pueden indefinidamente, en el nombre de la rentabilidad, del beneficio, del progreso, hasta del socialismo, apropiarse y someter a las sociedades reducidas a campos de expansión del capital. Las políticas neoliberales y la globalización económica, al permitir la extensión de este modo productivista por el planeta, aumentaron y aceleraron la presión sobre los recursos a un punto inimaginable. La globalización, al atacar todos los límites opuestos a la mercantilización y al crecimiento infinito, revela de manera paradójica a los límites ecológicos del mundo. La simultaneidad de la explosión de los desequilibrios financieros, sociales, agrícolas y ecológicos no es producto de la casualidad, sino la señal de los límites alcanzados por este sistema. La lógica económica de rentabilidad a corto plazo, la maximización del beneficio y de la remuneración de los accionistas, el libre comercio y la competencia se impusieron en todas las sociedades y sometieron o intentaron que toda vida social se sometiera a esta dinámica predadora. Esto deriva en una exacerbación de la explotación de los trabajadores, en el saqueo del planeta, en la precarización y la desaparición de millones de campesinos y campesinas y en la condena al exilio de las poblaciones desterradas cada vez más numerosas. En ese sentido, la crisis climática es mucho más que una crisis ambiental. Es una crisis de la dominación de la economía sobre toda vida social y política. Una dominación que el neoliberalismo llevó a su extremo al hacerlo un verdadero proyecto político. La crisis social y la crisis ambiental no son consecuencias de una crisis económica que tiene su propia lógica interna, aislada de la sociedad y de su ambiente. Forman parte de una crisis global que es la crisis de un modelo de sociedad que hizo de la organización económica, en este caso de la lucha por el beneficio y la rentabilidad inmediata, la esencia de la solidaridad de las sociedades. Sin embargo, lejos de ceder, los neoliberales de los países, la internacional liberal, yo diría, aprovechan ahora la propia crisis climática para convertirla en una nueva oportunidad de crecimiento económico y de valorización financiera. Una ecología de mercado, una economía verde, green economy, que hoy es la palabra clave en todos los informes internacionales, incluso de Naciones Unidas.
no puede haber solución a la crisis a través de una economía verde o de un capitalismo verde. Sin un esfuerzo gigantesco de cooperación y de solidaridad internacional para la repartición de los recursos que permita hacer frente a las enormes desigualdades en las regiones del mundo e incluso dentro de cada país, porque las desigualdades existen en cada uno de los países, el siglo XXI podría ser de una violencia sin precedentes históricos. Si la lógica de la competencia triunfa sobre la de la solidaridad, esta violencia será suicida para todos. No puedo aquí dejar de pensar en el famoso cuadro del pintor español Goya, este cuadro que se llama Duelo a garrotazos, que está en el Prado en Madrid. No sé si imaginan. Este cuadro forma parte de las pinturas negras, es bastante negro, lo van a ver, del artista. El cuadro muestra dos campesinos enfrentándose a bastonazos a pesar de ya estar ambos semi-enterados en las arenas movedizas. Cuanto más se golpean, más se hunden. Ciertamente, uno de los dos terminará por aniquilar al otro, pero él será de todas formas demasiado tarde para que él mismo escape a ser sepultado. No conozco mejor parábola de lo absurdo de una competencia económica en un ambiente natural que se degrada a pasos agigantados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Casel, por esa interesante conferencia. Ahora vamos a pasar con el panel de reactores y quería mencionar que teníamos como invitado a este panel de reactores al señor Héctor Feliciano, periodista y profesor en la Fundación García Márquez para un Nuevo Periodismo, pero lamentablemente el señor Feliciano tuvo que excusarse por una emergencia familiar, no podrá estar con nosotros hoy, pero le dejamos ahora con nuestro panel de redactores, con la periodista Laura Candela y con el profesor José Javier Colón. ¿Se oye ahora? Sí. Bueno, quiero primeramente pues agradecer la invitación. Estoy aquí a nombre del Centro de Periodismo Investigativo y les agradezco mucho que cuenten con nosotros. Bernard, a mí lo que pasa es que me quedo tan pesimista, o sea, como si no hubiera ninguna salida posible. Yo sé que no pinta bien, ¿verdad? Pero ¿qué le vamos? A mí lo que me preocupa es qué le decimos a los jóvenes, ¿verdad? Porque si lo que tenemos para los jóvenes es esta visión o esta descripción de lo que está pasando y de lo que va a pasar, pues no podemos entonces extrañarnos y a veces hasta molestarnos con la actitud de los jóvenes que a veces asumen un poco de whatever. O sea, a mí no me importa porque total, si vamos para un abismo, pues vamos a disfrutarnos el camino hacia el abismo. O sea, hay una actitud de los jóvenes que a veces nos parece despreocupada, de algunos jóvenes, ¿verdad? Pero es que de lo que le estamos dejando no es nada que les pueda inspirar a otra cosa que no sea la decepción, el cinismo
el cuestionárselo todo, ¿verdad? Por otro lado, lo más esperanzador que me parece es el asunto de poder comparar la situación económica y social, la crisis que está viviendo Europa, ¿verdad? Y nosotros poder pensar que en América Latina hay otra situación un poco más esperanzadora, se están haciendo, o sea, los países están demostrando un crecimiento económico real, hay unos movimientos sociales y políticos, tenemos gente como pues, los presidentes de Brasil, de Uruguay, Correa, Evo Morales, la misma Cristina en sus cosas, que uno puede pensar que entonces pues podemos, para buscar un poco de esperanza, pues vamos a mirar a América Latina, que se están haciendo unas cosas ahí, pero otra cosa que me cuestiono, ¿verdad?, es cuál es el rol, cuál es el papel de los organismos internacionales, como por ejemplo las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, si se ve que no veo que hayan sido efectivos según lo que tú estás relatando, ¿verdad? Y por otro lado, ¿cómo le podríamos cuestionar a países emergentes que aumenten, ¿verdad?, el nivel de contaminación o de emisiones, si países como Estados Unidos, por ejemplo, no quieren firmar tratados para eso? O sea, ¿qué se supone que haga el resto del mundo? Nosotros pues no podríamos hacerle un cuestionamiento porque pues ellos podrían pensar que tienen el mismo derecho, ¿no? Como tú más o menos dijiste. Pero más que nada es la pregunta, ¿qué le decimos a los jóvenes? Es mi preocupación mayor. Yo voy por otro lado. Sí, la pregunta que usted ya es altamente importante, pero yo creo que sería deshonesto no dar una descripción real, que no es mi descripción, es la de grupos de científicos de alto nivel, es una reflexión con todos los datos, las cifras son públicas, son publicados en informes. Eso es la verdad, es lo que va a pasar. Bien, no se puede ocultar. Ahora, claramente es un diagnóstico pesimista para todos si continúa la trayectoria actual. El problema es cómo cambiar la trayectoria. Eso no va a ser fácil, porque las fuerzas conservadoras, en particular en Estados Unidos, los que se llaman climatoescépticos, que dicen no, hay en Estados Unidos, pero hay en Francia también, en varios, pagados por las transnacionales, por sus informes. Ellos dan fuerzas enormes y al mismo tiempo los gobernantes, todo lo que le he dicho a sus públicos, lo saben, pero para hacer el salto y cambiar las cosas es otra cosa. Y no veo ninguna otra cosa que, uno, la conciencia del peligro, segundo, la voluntad de luchar fuertemente. Usted tiene razón, en América Latina hay signos interesantes. No todos, hay signos absolutamente negativos. En Brasil, la deforestación para producir soja, por ejemplo, es un absurdo completamente. Producir soja para los puertos europeos. Al mismo tiempo que en Brasil, a pesar de los esfuerzos de Lula y de Dilma, hay millones de gente que pasan hambre. El problema no se ha resuelto. Pero hay tentativas interesantes. En particular, usted ha mencionado Ecuador. La Constitución de Ecuador promueve el concepto del buen vivir. El buen vivir es una manera de vivir que está en armonía con la naturaleza. Es un concepto ecuatoriano que se propagó a través de otros países, particularmente los países miembros del ALBA, la Alianza Bolivariana para los
pueblos de nuestra América. El programa de Chávez, antes de su fallecimiento, había una parte entera dedicada a esta temática que va a ser tomada por su sucesor, Nicolás Maduro. También en Bolivia. Bien, son esfuerzos, pero el crecimiento de América Latina se hace también al detrimento de la economía. El problema es por los gobernantes. Tienen una urgencia, es satisfacer las demandas de los pueblos, es decir, más actividad económica, más producción. Pero cada vez que se produce más actividad, se produce también más emisiones de gases. Bien, hay una contradicción entre los intereses a muy corto plazo y los intereses a mediano plazo. Pero yo he participado en varias reuniones en varios países. En los jóvenes hay a la vez una conciencia del problema y una voluntad de luchar, pero se necesita un enfrentamiento total con los valores neoliberales del capitalismo. La vocación del capitalismo es más. El horizonte del capitalismo es el quarterly report de las firmas, no es 10 años, 20 años. El Pentágono lo dice bien, la CIA también, ellos lo saben, pero yo creo que Fidel viene a explicar todo bien. Finalmente sería una forma del juicio final al que debemos meternos todos si creemos en Dios. Bueno, yo siendo periodista no puedo dejar de hacerle esta pregunta. En esa lucha, ¿cuál sería el papel de los periodistas? O sea, ¿qué se supone que hagamos los periodistas, la prensa? Uno que es profesor y que siempre está tocando algunos de estos temas en clase, hay una frase que yo le repito mucho a los estudiantes, que es una frase de don Manuel Serrat, que dice: nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Y esa es una frase que se podría interpretar como pesimista, pero realmente no lo es, porque lo que quiere decir es las cosas son lo que son. A partir de ahí uno tiene que transformarlas, pero no hay forma de transformar la sociedad si no enfrentamos la realidad tal y como es, ¿verdad? Así que en ese sentido, pues yo no salgo de la conferencia pesimista, porque, de nuevo, si no hay un diagnóstico claro, nunca podemos transformar la realidad. A mí me recuerda mucho la conferencia de Kazán hoy, el prefacio que hizo Erich Hobsbawm al 150 aniversario del Manifiesto Comunista, que él dijo que Carlos Marx nunca planteó que el socialismo necesariamente iba a ser una alternativa automática y que había otra opción. La otra opción era la ruina total. Y yo creo que esa es la esencia de lo que está planteando aquí Kazán, que desarrollarnos hacia un mundo que respete los derechos humanos, en la integridad de lo que son los derechos humanos, o movernos a un mundo en donde se exacerben las desigualdades y se ponga en riesgo la existencia misma del planeta, es una opción política. Es una opción política. Y es una opción política que trasciende el marco de los estados nacionales y trasciende el marco de las sociedades civiles nacionales. Por lo tanto, es necesaria la construcción de una especie de sociedad civil internacional o transnacional que se plantee problemas que no tienen solución en el marco de un solo país. Yo pienso que en ese sentido hace falta incluso trascender el discurso ambientalista como tal, porque el problema no es un problema ambiental.
El problema es un problema que tiene que ver con el conjunto de instituciones, de discursos, de formas de acción que niegan los derechos humanos. Niegan los derechos humanos en la vertiente ambiental, en la vertiente de la participación política, en la vertiente del respeto a la diferencia, en la vertiente de los derechos de solidaridad, en la vertiente de los derechos a la autodeterminación política. Entonces, realmente, de lo que se trata, creo yo, es de ir desarrollando un nuevo paradigma de derechos humanos que incluya el ambiente en el conjunto de unas demandas que nos permitan que la humanidad se mueva en una dirección más solidaria. Pero yo creo que si no rompemos con el esquema de grupos de interés en que se ha movido el tema del ambientalismo y el tema de los derechos de los homosexuales y el tema de los derechos de la mujer y el tema de los derechos de autodeterminación, y no empecemos a ver el conjunto de esas luchas, el conjunto de esos planteamientos como un solo paradigma de derechos humanos en el cual está involucrado la existencia misma del planeta, pues yo creo que no vamos a poder avanzar. En Puerto Rico tenemos un caso muy claro de eso, que es el caso de Vieques. Nunca hubiera sido posible haber ganado la batalla de Vieques en Puerto Rico si no fuera porque se convirtió en un issue de derechos humanos internacional, porque salió de Puerto Rico, porque se unió a las redes de solidaridad ambientales, anticolonialistas, pacifistas. Entonces esa es una lección que nosotros, yo creo que todavía no acabamos de entender, que se ganó esa batalla porque formó parte de un conjunto de iniciativas mundiales. Y yo creo que sí, Estados Unidos lo entendió, y por eso el presidente Bush anunció la salida de Vieques no en San Juan, no en un comunicado de prensa, lo anunció en una conferencia de prensa en Europa, porque se dio cuenta de que la dimensión del problema ya trascendía. Así que en ese sentido, pues nada, yo felicito al doctor Casano, me parece una conferencia extraordinaria. Yo pienso que sí, que los retos son grandes y bueno, siempre va a ser, siempre hay una opción de uno recogerse a su mundo privado ante el tamaño del reto, ¿verdad? Y esa es una opción ética que cada cual va a tener que resolver, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero hay que, como dices, hay que salir de un diagnóstico, hay que tener un diagnóstico para luchar contra ese. Lo que le pregunté sobre el rol de los periodistas, ¿verdad? Porque se supone que los periodistas mantengamos una independencia, una objetividad, no tomar partido. Yo, en lugar del papel de los periodistas, yo hablaría del papel del sistema mediático, del cual los periodistas forman parte, pero la parte menor. No son los periodistas que mandan. Claramente el sistema mediático es a la vez un actor de la globalización, porque las grandes empresas mediáticas son grandes empresas, a veces incorporadas en grupos industriales y financieros, y son actores y también vectores de la ideología neoliberal. Eso no tiene nada que ver con la ideología que pueden tener los periodistas. Hay límites muy grandes al derecho de expresión de los periodistas. Yo no voy a hablar de Puerto Rico porque no conozco bien la situación, pero puedo hablar de Francia. 75% de los grandes medios pertenecen a 3 grupos industriales de armamento y de obras públicas. Es bien claro que una televisora que pertenece al grupo de obras públicas Bouygues, por ejemplo, no se va a criticar lo que hace Bouygues, etc. Hay presiones fáciles. Entonces, pero
siempre en cualquier periódico hay espacios de libertad, no hay un control total, pero hay que aprovechar estos pequeños espacios y alertar. Yo creo que porque los problemas científicos son a veces bastante complicados, necesita una explicación para la gente común, explicar cómo funciona el efecto invernadero, el polvo de los gases que suben, etc. Eso necesita explicaciones bien claras. Yo creo que es la información sobre el peligro que puede dar paso a una concientización y una voluntad de luchar. Agradecemos, ahora subió el volumen, agradecemos al doctor Kazán y a la periodista Laura Candela y al profesor José Javier Colón por su conferencia y por sus comentarios y análisis. Y precisamente en el tema del rol de los medios de comunicación y estas amenazas a la paz, esta tarde a las 4, les recuerdo a todos que hoy a las 4 de la tarde estaremos nuevamente con el doctor Kazán en el anfiteatro número 4 en un conversatorio precisamente sobre los medios sobre las amenazas a la paz y los medios de comunicación. Así que ese será un tema que se continuará conversando. Yo creo que esta conferencia nos ha dejado todos, aunque un poco alarmados, sí, nos ha hecho un llamado a la acción. Yo creo que es momento de ser conscientes de la realidad y de movernos a la acción. Así que les agradecemos a todos su presencia y los invitamos a seguir compartiendo con la Cátedra UNESCO en nuestras actividades. Que tengan un buen día.
había visto. Pero, ¿está llegando como estaba? ¿Conoce usted? Y todavía no era presidente Lula, sino sido conocía a mucha gente de lo que estábamos en la conferencia. Y entonces hubo una creo que era el alcalde en ese momento. Y él, fuera del protocolo, se le ocurrió asistir a la actividad del presidente Carlos. Y cuando llegó a la conferencia, a la actividad, que fuera una conferencia, llegó él así vestido sin corbata. Entonces vinieron todos los ayudantes a pedirnos precisamente la historia de Cardoso, ganando la ciencia social latinoamericana, hubo un tiempo que era Cardoso y Falencia. Parecía que era la misma persona. Hasta que Cardoso realmente entra al escenario político y después se tomaba. No era Cardoso. El socio. Otra cosa